inferior, y luego a los indios, igual que los romanos a los esclavos no los consideraban personas, él a los indios tampoco los considera personas, porque considera que un oficial del ejército americano no tiene por qué empeñar su palabra de honor con un apache, ¿no? Cuando irrumpe en casa de los O'Rourke, puede ser más grosero, y más clasista en términos generales y más soberbio, ¿no? Sí, pero ahí inmediatamente él se da cuenta de su error y se impone su propia disciplina militar. Su educación. No, educación militar. Ya. Porque efectivamente irrumpe groseramente, pero ahí se impone la disciplina, y ahí el papel tanto de la madre como del propio sargento mayor le hacen ver su error, que él reconoce. Otra interrupción de la vida cotidiana, otra irrupción. Interrumpiendo la vida cotidiana. Es muy bello y sutil cómo John Ford en esta película encaja la vida familiar con la vida militar, ¿no? Sí. Como las relaciones entre el sargento mayor y el teniente, ¿no? Que en un momento dado le pide permiso, me da su permiso mi teniente para salir, él se lo otorga y va y le da un golpe, ¿no? Continuamente se están infringiendo, digamos, o interconexionando esas dos relaciones, ¿no? Que es la faceta familiar y la faceta militar. Y sin embargo, Henry Fonda no sabe jugar ese juego, ¿no? De ahí que irrumpa de esa manera. Por eso te digo, solitario. Y su mirada es que no tiene humor. En la película hay mucho humor. Bueno, sí, hay un momento que es muy bueno, que es poco. cuando le pide al sargento, a Víctor McLaren, creo que le pide que les cancie unos versículos. Ahí es un momento de humor magnífico. Es verdaderamente un gag, ¿no? Cuando le dicen que hay Biblias en la caja, encuentran los toneles con el matarratas y dices, cáncienme unos versículos. Es el único momento de humor. Cuando para la película, que son las secuencias, como dice José Luis, la otra secuencia esencial es en la casa de los Collingwood, cuando aparece Filadelfia, otro personaje. Bueno, hay que decir que John Agar, el teniente, y Shirley Temple eran matrimonio, estaban rodados, y aprovechó el tirón también Ford para la película, ¿no? Esa segunda secuencia en casa de los Collingwood creo que es muy significativa. Ya es significativa cómo está amueblada la casa de los Collingwood, es decir, que en plena frontera se han llevado parte del este, ¿no? Con ese diálogo, yo creo que delicioso por parte de la señora Collingwood. Yo era su sobrina favorita, me dejó los candelabros mientras que la fortuna se lo dio, pues no sé, a un asilo de gatos o poco menos, ¿no? Yo creo que esa manera de parar ahí la película con esa ronda nocturna, con las canciones tan importantes, cuando llega el último vals, que es una maravilla, antes de cerrar el baile, y entonces ellos salen fuera al porche, bailan, el beso, bueno, eso es una maravilla. Sí, porque luego el montaje de la película es muy importante, porque inmediatamente cambian los planos, ¿no? Después del beso. Es extraordinario también cómo está montado el idilio entre Shirley Temple y John Agar, que en ningún momento ella resulta... es muy franca, ¿eh? Ella es muy franca para la época. Sí, es cierto. Para la película de la época, eso une el hecho de ser un poco acaramelada y merengosa, un poco en plan... como las heroínas del cine mudo, pero al mismo tiempo muy atrevida, efectivamente, muy atrevida en su acoso al teniente. Porque hay un flechazo desde el primer momento, porque hay un flechazo desde el primer momento que se conocen en el apeadero de la diligencia, ¿no? Queda clarísimo. Pero que esa historia de amor que parece o que podría parecer un postizo, podría parecer como una concesión de John Ford para hacer más amable la intriga épica y demás, y luego nos damos cuenta que no, que es que concurre, hablábamos antes de cómo las películas de John Ford están llenas de afluentes, confluye en ese mensaje, digamos, por utilizar esa palabra tan deteriorada, en ese mensaje final de la película, ¿no? De que hay que preservar la institución por encima de las personas, ¿no? Y cómo al final ese matrimonio entre Shirley Temple y John Agar va a dar un hijo que probablemente continúe la tradición militar. Los nombres de todos. Tiene los nombres de todos. ¿No? Y que lo que decíamos al principio, y que incluso en ese mundo cerrado que es el ejército, y que en este caso está representado en ese regimiento, el amor también es posible, porque, insisto, surge desde el primer momento cuando el teniente le cede al coronel su coche, la diligencia, para trasladarse al regimiento. Ella ya va con el espejo mirando fijamente al teniente que va detrás, le sirve de espejo retrovisor, ¿no? Creo que es como la vida misma, ¿no? Ten en cuenta que Shirley Temple era la niña prodigio de Hollywood, había rodado con John Ford de niña. Ella estaba crecidita, estaba talludita, y había la pequeña coronela, ¿no? La pequeña coronela, o sea que tiene una gran simpatía la mirada de John Ford sobre ese personaje, y no la hace, puede parecer ñoña y endeble, pero luego es muy franca, muy sincera, muy directa, muy como son las películas, las mujeres de Ford. Y no se somete a las peticiones del padre, y le reprocha al teniente O'Rourke que sin comprender la disciplina, que no le haya ido a ver pese a las prohibiciones del padre. Creo que es de una gran franqueza, ¿no? Yo quisiera citar dos películas que tienen que ver bastante con esta y van por otros derroteros completamente distintos. La primera es Una trompeta lejana,
que coge también una guarnición aislada, muy fuerte, un teniente que en este caso unas señoras que están allí. Creo que Raoul Walsh, que hizo una película parecida a esta, que era, Michael Curtiz, murieron con las botas puestas, que sería la otra épica, la épica sin ninguna crítica, porque aquí Ford cuenta la verdad de lo que sucedió y cómo era el personaje de Custer, entre comillas, ¿no? Y la otra es Mayor Dandy, en la que un enfrentamiento entre dos personajes, que son los dos personajes de Heston y de Richard Harris. No era Michael Curtiz, era Raoul Walsh. Pero es que he dicho Michael Curtiz. Yo sé porque es el frío. Si ven que nos estamos moviendo. ¿Ya han visto ustedes lo de las manos y esto? Bueno, no es porque Rolf Fiennes hizo varias con Michael. No, pero lo quería citar porque son las dos películas distintas de Raoul Walsh, que hace una en el año 38-39, murieron con las botas puestas, para glorificar a Custer, en una película muy desencantada, pero que es magnífica, que es una trompeta. Cuando acababa diciendo, murieron con las botas puestas, señora, haber compartido la vida con usted ha sido maravilloso. El momento antes de irse, la película de Raoul Walsh era fantástica. Frase que no es de guión, sino de realidad, es de la manera en que lo recogió Elizabeth Custer en su libro de memorias, cómo se despidió besándole la mano Custer, ¿no? Un personaje, bueno, que aquí lo trata Ford con una enorme complejidad y no en el aspecto glorioso, ¿no? Y luego la otra película que has citado, que es verdad que es Una trompeta lejana, que curiosamente es la última película de Raoul Walsh, la debió filmar con más de 70 años, y es una película con el brío de Ford Apache, y es extraordinaria. Yo no sé si es porque estamos hablando de Una trompeta lejana, de Custer y del Monument Valley, pero a todos, sobre todo a ti y a mí, que somos frioleros, que estamos catalogados en las grandes empresas, el frío, es que habrán visto, todo el mundo, aquí está también Juan Antonio, estamos así. Es que los lunes, además... Normal, estamos en Navidad, tiene que ser los frío, lunes, sobre todo, hay que explicar que los lunes, como están cerrados los platós desde el viernes, pues aquí, aunque ya sea la noche, la nocturnidad más absoluta, hace un frío terrorífico. Y a mí me hubiera gustado estar ahora, por ejemplo, en el Monument Valley, ¿verdad? Tú has estado, como yo. Eso, sí, por la noche hace mucho frío. Hace mucho frío y por la noche hace mucho frío. Bueno, y hay algunas películas como La Diligencia, pues que se rodó bajo la nieve. Hay algunas fotos de La Diligencia, de esas fotos de rodaje en la que se ve la nieve, que luego en la película desaparece. Por cierto, aprovecho para decir que la fotografía, que es magnífica, ojalá la emisión se haya hecho en buenas condiciones, ¿no? Porque la rodó con un procedimiento muy especial Archie Stout, que había sido fotógrafo de Ford durante la guerra. Uno de sus hijos perdió la vida en la unidad de espionaje y de rodaje documental de Ford, y la rodó con una película de infrarrojos que se utilizaba solo para cosas científicas, para intentar resaltar pues todos los aspectos nítidos de las mesas, de los combates, del polvo que hemos hablado anteriormente. Entonces, cuando no se proyecta bien, la película queda como saturada hacia abajo. Hay algunas fotografías que lo han visto los espectadores en que los pantalones son casi como grises. Bueno, eso es como consecuencia de que han tirado mal la copia, porque esta es como no la pudo rodar en color, porque la verdad es que él, aunque no le gustaba mucho el color, pretendía que las 3 películas de la caballería rodaran en color, pero por motivos presupuestarios no pudo. Le sugirió Stout que podían rodarla de una manera distinta con esa película de infrarrojos, y la rodó. Y cuando ves las pocas copias que hay en buenas condiciones, la fotografía es tan impresionante como la de Misión Invencible en color. Sí, pero tiene ese riesgo incluso en pantalla grande, cuando yo la he visto, como la habéis visto vosotros, sí. En pantalla grande tiende como si estuviera un poco corto de negativo, eso es, que se baja, queda un poco a la de mosca a veces, porque es muy difícil pegar el tiraje de la copia. Evidentemente, en color el Monument Valley es maravilloso, pero como lo ha sido en blanco y negro. Aquí hay planos incluso que recuerdan al principio, la primera vez que sale La Diligencia, parece un plano sacado de La Diligencia. Sí. Y el ataque a la Diligencia, cuando vuelven del reconocimiento, vamos al carro, que hablaba con esa ilusión al final con el polvo, también está rodada incluso con La Diligencia, que va en direcciones contrarias, como los Apaches, porque se rodaba. Es portentoso ese traveling con la carga de los Apaches contra La Diligencia. La percepción técnica que tiene sorprende, ¿no? Que ten en cuenta que esa velocidad. La cámara puede ir fácilmente ahí a 40 kilómetros por hora. Eso hay que darle. Es que parece que no se mueve. Va llevada, claro. El crédito a Cliff Lyons, que es el director de la segunda unidad, que era un stuntman, un especialista de esos que adoraban a Ford, y Ford lo rodaba. Ford rodaba las secuencias, pero el que se las montaba, y el gran mérito es que, bueno, aparece ahí, como apareció aquí por primera vez, sin que se le vea, a Ben Johnson, que era el doble el doble de Fonda, me parece. No, yo creo que es de John Agar. Y le gustó tanto de su manera que ya le dio le hizo un contrato de 7 años, le dio un papel en La Legión Invencible, papel un protagonista en Caravana en Wagon Master, Caravana de Paz. De paz. Sí, ahora me he equivocado. ¿Sabéis la anécdota? Él ganó el Oscar
Ben Johnson con la película The Last Picture Show, la última sesión de cine de